En el libro Teoría marxista del método, donde se incluye la introducción a la contribución de la crítica de la economía política de Marx, que data de 1857, así como dos escritos del marxista estructuralista francés Louis Althusser, sobresale un escrito de un marxista italiano llamado Vittorio Reiser, que se titula El problema de la apariencia en el análisis marxista de los sistemas sociales. Este escrito sobresale porque Vittorio Reiser identifica los distintos tipos de fetichismo de la mercancía que aparecen en el modo de producción capitalista. Para entender el concepto de apariencia ligado a la noción de fetichismo de la mercancía que introduce Marx por primera vez en el primer tomo del Capital, hay que entender cómo Marx concibe a lo largo de su trayectoria de la filosofía al materialismo histórico y finalmente a la economía política aplicada a entender cómo funciona el capitalismo, para dar cuenta de cómo en ese trayecto Marx da cuenta del concepto de ideología. En el escrito Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que escribió Marx en París en 1843 y que aparece en los Anales franceses publicado en 1844, Marx define la religión como el opio del pueblo y concibe la religión como la forma sagrada de la autoenajenación del hombre, es decir, es la forma exteriorizada de la negación de las condiciones concretas, sociales, históricas, políticas, económicas, materiales que definen la condición del ser humano como un animal social. La religión entonces es una ideología que enmascara, oculta, que hace abstracción como un velo de malla de la realidad concreta del ser humano. Se hace énfasis entonces en la crítica a la religión de poner al hombre como el centro de la reflexión filosófica artística y que el hombre se libere de las quimeras de la ideología religiosa para volver a tomar las riendas de su existencia. Por lo tanto, Marx define en ese texto de la crítica a la filosofía del derecho de Hegel que el primer paso de toda crítica es la crítica de la religión y que la filosofía crítica primero debe dar cuenta de la crítica del cielo para que la crítica del cielo, es decir, una metáfora para explicar la crítica religiosa, pase a ser la crítica de la tierra, es decir, que las formas de autoenajenación del hombre expresadas en la sobreestructura de lo religioso pasen luego a la jurisprudencia, a las instituciones políticas, de tal manera que la crítica va de la religión al derecho y a la política, dando cuenta de todas las formas ideológicas en las cuales se oculta la verdadera condición del hombre. Luego, cuando Marx hace su crítica a Bruno Bauer, el discípulo de Hegel, a propósito de la cuestión judía, del debate de cómo los judíos pueden alcanzar la emancipación bajo un estado religioso, y ahí Marx analiza la cuestión del estado secular y su relación con la religión, una relación de crítica, de negación, una relación política, por lo tanto, pasando por la Sagrada Familia hasta llegar a la ideología alemana. En estas obras, Marx mantiene la noción de que la filosofía debe criticar toda forma de ideología que enajena al hombre y que obnubila, que hace abstracción, que enmascara las condiciones concretas de la vida en sociedad. Ya en la ideología alemana, haciendo crítica del idealismo de los jóvenes hegelianos, Marx va a pasar de la filosofía al análisis material del modo de producción e inaugura el materialismo histórico. De tal manera que se conserva la noción de ideología como aquello que obnubila, que hace abstracción de la condición real del hombre, que engaña como un velo de malla, tanto en la religión como en la jurisprudencia, como en el arte, como en la política. Pero ahora esa ideología va a verse en función de la anatomía del modo de producción. Se desarrolla, por tanto, la relación sobreestructura, en alemán Überbau, que es la palabra que utiliza Marx en el prefacio de la contribución a la crítica de la economía política. No superestructura, sino sobreestructura, que es la política, el arte, la religión, todo el vasto universo de lo cultural, y la base, que es el modo de producción. La base, el modo de producción, la división social del trabajo, las relaciones sociales de producción que determinan la estructura de clases, las formas de producción, de comercio, de distribución, la renta, el salario, las relaciones sociales. Todo el andamiaje del mundo material económico constituye la base y eso determina directamente la sobreestructura. En otras palabras, el modo de producción determina la ideología.
De tal manera que al llegar al Capital, en el primer tomo, se introduce la idea del fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía implica una ideología que cosifica las relaciones entre personas, las relaciones sociales que rigen el modo de producción capitalista, y las presenta como meras relaciones entre cosas, pero esas relaciones entre cosas se encuentran tergiversadas, se encuentran distorsionadas bajo ese velo de malla ideológico. De ahí se deriva, por ejemplo, la economía vulgar, que incurre en los fetichismos de mercancía y los presentan como si fueran los fenómenos concretos de la economía burguesa, cuando en realidad son meras apariencias. Marx hace la distinción entre economía vulgar y economía clásica, en tanto que la economía clásica, con Adam Smith y particularmente David Ricardo, sí es capaz de dar cuenta del funcionamiento del modo de producción capitalista, pero también incurre en considerar esas apariencias, es decir, esos fetichismos de la mercancía, como si fueran los auténticos fenómenos. Confunden la ideología con la realidad. De tal manera que Ricardo da las bases para la teoría del excedente, que en manos de Marx se convertirá en la teoría de la plusvalía, pero Ricardo no es capaz de superar la apariencia de la fórmula trinitaria, por ejemplo, entre el capital, la renta y el trabajo asalariado, lo mismo que Adam Smith, y no son capaces de descubrir la explotación inmanente al proceso de producción del capital. Vittorio Reiser, en su escrito El problema de la apariencia en el análisis marxista de los sistemas sociales, va a identificar las siguientes apariencias o fetichismos de la mercancía, es decir, formas ideológicas en las cuales se oculta el verdadero funcionamiento del capitalismo y se ofrecen unas apariencias entre cosas, elementos económicos que no corresponden a la realidad, un poco como si estuviéramos hablando del problema de la esencia y la apariencia en la filosofía griega. De ahí viene la palabra aletheia, que es verdad, y verdad tiene que ver con descubrir esa esencia que se oculta detrás de la apariencia. Pues en el caso del marxismo, la apariencia engaña, la apariencia es una mera sombra, como en el mito de la caverna de Platón, y hay que salir de esa caverna para descubrir la forma auténtica de los fenómenos económicos. La primera apariencia que describe Vittorio Reiser es la apariencia del salario. El salario como una remuneración de la totalidad del trabajo que invierte el productor en su jornada laboral. Se da la ilusión con esta apariencia del salario de que el capitalista está pagando el valor auténtico del salario, que es el trabajo que cede el obrero en su jornada laboral, pero esa apariencia del salario pasa por alto la realidad del plus trabajo, pasa por alto el hecho de que la cantidad total de valor reflejada en el precio de una mercancía, y recordando que en el primer tomo del Capital la sustancia generadora del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, que ese valor es mayor que la magnitud de valor del salario. Es decir, el proletario en su jornada laboral produce más valor de lo que se le remunera en el salario, y ese valor excedente, calculable como la diferencia entre el precio de la mercancía y el salario que recibe el productor, teniendo en cuenta lo que gasta el burgués en los costos de producción, comprando los medios de producción, se obtiene un valor excedente que no lo produce ni el burgués ni proviene del capital, sino que proviene del trabajo del proletario. Es objetivación de fuerza de trabajo humana en la elaboración de una mercancía que tiene un valor y no se le devuelve en el salario. Por lo tanto, el capitalista se está apoderando de un excedente que es la plusvalía. Si, por ejemplo, un obrero trabaja 8 horas y produce una mercancía X que se vende en el mercado por 100,000 pesos, y por esas 8 horas al obrero se le paga 50,000 pesos, podemos ver que hay una diferencia entre el valor total de la mercancía, que fue producida enteramente por el obrero, y el salario que recibe. Suponiendo que el capitalista haya invertido 30,000 pesos comprando los medios de producción, de todas formas tendríamos una plusvalía de 20,000 pesos, y esa plusvalía es el valor excedente fruto del trabajo del proletario que no se le devuelve en el salario y que el capitalista acumula bajo la forma de propiedad privada para reinvertir en el ciclo de reproducción ampliada del capital, o bien para guardarlo para goce propio. La apariencia del salario, por lo tanto, es un fetichismo de la mercancía que oculta el hecho de la plusvalía, que oculta ideológicamente el hecho de la explotación inmanente del proceso de producción de mercancías.
La segunda apariencia que identifica Vittorio Reiser a partir de una lectura cuidadosa del Capital de Marx es la apariencia de la libertad del trabajador asalariado en el contrato con el capitalista. Entonces, ideológicamente la burguesía vende la idea de que el trabajador es libre cuando vende su fuerza de trabajo al capitalista, pero en realidad esta apariencia está eclipsando, ocultando el hecho de que el trabajador asalariado no es libre, es obligado a vender su fuerza de trabajo, porque si no consigue trabajo, como el trabajador asalariado solamente tiene su propia fuerza de trabajo como mercancía para vender, entonces el sistema se encarga de hacerlo morir de hambre, quedaría desempleado, quedaría sin hogar, no podría pagar servicios, no podría subsistir. Entonces la segunda apariencia es la apariencia de la libertad. Por eso se habla de la esclavitud del trabajo asalariado, porque el mismo sistema obliga a las personas que solamente tienen la mercancía de su propia fuerza de trabajo para vender a que se alquilen en el mercado enfrascados en una competencia. La tercera apariencia que identifica Vittorio Reiser es la de la fuente autónoma del valor, y en el contexto de esta apariencia, muy recurrente en la teoría económica actual, se plantea que el valor de las mercancías se da en el proceso de circulación, cuando el valor es el resultado de la objetivación de fuerza de trabajo humana, que es trabajo indiferenciado abstractamente humano, la sustancia generadora del valor, y es directamente proporcional al tiempo social necesario de producción, el cual a su vez es inversamente proporcional al desarrollo de las fuerzas productivas. Conforme aumentan las fuerzas productivas, mejoran las máquinas, la tecnología, disminuye el tiempo social necesario de producción y por lo tanto disminuye la cantidad de trabajo abstracto invertido en las mercancías, disminuye la magnitud del valor. Esta relación la describe Marx en el primer tomo del Capital, y es para ilustrar que el valor lo crea el trabajo del proletario. La fuente autónoma del valor, por lo tanto, es una apariencia, un fetichismo de la mercancía que pretende que la valorización de las mercancías se da en el mercado. Es posible que ese valor inicial creado por el obrero a partir de la publicidad, a partir de las dinámicas de competencia entre capitales, a partir de la especulación de capital ficticio, a partir del impulso que da el capital financiero, pueda valorizarse, pero eso sería solamente aumentar el valor ya creado por el productor. El valor lo crea el obrero en el proceso de producción del capital. La cuarta apariencia o fetichismo de la mercancía que identifica Vittorio Reiser en su escrito sobre las apariencias en el análisis marxista de los sistemas sociales tiene que ver con la apariencia o fetichismo ideológico de que la fuerza productiva es inmanente al capital. Marx describe un conflicto entre el capital y el trabajo asalariado y una tendencia a la subsunción progresiva del trabajo asalariado en el capital. Conforme se desarrollan las máquinas, conforme aumentan las fuerzas productivas, el tiempo social necesario de producción tiende a disminuir por tanto el valor, tiende a disminuir por tanto la forma en la que se involucra el obrero en el proceso de producción, se conduce hacia la automatización y por lo tanto en un manuscrito sobre las máquinas, manuscrito preparatorio para el Capital, Marx da cuenta de que la apariencia de que es el capital el que produce riqueza se agudiza fruto precisamente de esa subsunción del trabajador en el capital, que es un fenómeno de dominio de clase, de la clase capitalista sobre la clase obrera reflejado en la subsunción del trabajo asalariado en el capital. Pero la fuerza productiva no proviene del capital, la fuerza productiva proviene siempre del proletario. Por lo tanto, con estas apariencias, la apariencia del salario que oculta la plusvalía y por lo tanto la explotación bajo la forma de la acumulación de un excedente en manos privadas, la apariencia de la libertad en la transacción de la venta de la fuerza de trabajo al capitalista, la apariencia o fetichismo de la mercancía, la fuente autónoma del valor que pretende que la valorización de la mercancía se da en el mercado y hace abstracción de que el valor proviene del proceso de producción, y finalmente la apariencia de que es el capital el que crea riqueza. Son algunos de los ejemplos de cómo la ideología desde la economía vulgar, actualmente desde corrientes económicas como el neoliberalismo, los neoclásicos, la escuela de Austria, tiene un interés político en ocultar cómo funciona realmente el modo de producción capitalista y en inculcar una versión ideológica que es una mera apariencia que debe superarse, como si se levantara el telón en un teatro, como si se arrancara la máscara, para dar cuenta de cómo funciona realmente la economía.